Shalom, una vez más les habla el hermano Adiel Uribe Ben Yosef, y en esta ocasión quiero hacer una disertación de la diferencia que hay entre invocar a nuestro representante, nuestra base, nuestro fundamento de nuestra fe, como el Mashiach, o llamarlo como dicen muchos, el Cristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hay detrás de cada forma? ¿Existe alguna diferencia? ¿Representan algo distinto o es lo mismo, como dicen muchos? Pues bien, aun cuando en la versión Reina Valera y en la mayoría de versiones, porque realmente son versiones, no son traducciones fieles, sino simplemente versiones, que es una opinión, una traducción basada en opinión particular del traductor. Eso es una versión. Una traducción y una copia, más bien una copia, es muy diferente. Y la escritura nunca ordena hacer versiones, sino copias. De manera que vamos a disertar sobre la diferencia entre llamarle Mashiach a la base de nuestra fe, al fundador de nuestra fe y autor de ella, la diferencia entre llamarle Mashiach y Cristo. Aun cuando las escrituras o Biblias, como dije antes, Reina Valera y otras, únicamente usan, por decir así, 4 textos de la escritura donde mencionan el título, el término Mashiach, que es, por ejemplo, en Daniel 9:24 al 27, que es donde se habla del Mashiach príncipe. Luego tenemos en Juan 1:41, donde le dicen a Natanael que han encontrado al Mashiach. Posteriormente tenemos en Juan 4:25, si no me equivoco, y 9:22. Son las únicas partes. Lo que destaca entre estas es cuando la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan habla con Yeshua, le dice: sabemos que ha de venir el Mashiach. Y entre paréntesis, en las versiones más antiguas aparecía llamado el Cristo. De manera que ella decía, únicamente expresó: sabemos que ha de venir el Mashiach. Y al ponerlo entre paréntesis, llamado el Cristo, está indicando que es una añadidura, que es algo que posteriormente se le llamó el Mashiach. Tal como vemos en Hechos de los Apóstoles, si mal no recuerdo, por allá en el capítulo 8 o 9, y ustedes disculpen, pero ahí dice que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Así que el término Cristo y cristiano fue muy posterior al tiempo en que Mashiach anduvo aquí en la tierra. No vamos a tocar el tema cuándo fue el tiempo, pero esto sucedió después de la destrucción del templo y las persecuciones romanas, cuando impidieron por decreto, prohibían que se invocara el nombre de Mashiach y se celebraran las fiestas hebreas. Pues de otra manera, bajo pena de muerte, se les impedía esto, se les prohibía. De modo que muchos, para no padecer la persecución, fue que dejaron de invocar el nombre de Mashiach y de celebrar las fiestas, y poco a poco fueron alejándose y dividiéndose del evangelio dado originalmente a los apóstoles. Así que tenemos estas únicas 4 partes o versos de la escritura, pasajes, donde se menciona únicamente el término Mashiach. Todas las demás usan el término Cristo, que en realidad todos sabemos, aún los cristianos, aquellos que invocan el nombre de Cristo, saben que el nombre o el título de Cristo
viene del griego Christus, y que nada tiene que ver con el hebreo Mashiach, pues el término Cristo no aparece en el hebreo. La confusión surge a causa de que Cristo representa al ungido de los griegos, al emperador, al gobernante griego. Y Mashiach representa al prometido de Yahweh. Es un ungido, ambos son ungidos, el Cristo como el Mashiach. Sin embargo, cada cual en su lugar. ¿Por qué digo esto? Quiero que analice un poquito. Si usted va a una reunión de presidentes, o ha visto por televisión una reunión de presidentes, usted va a ver allí en esa reunión, llámesele como se le llame, a la reunión, va a haber presidentes de muchos países. Cuando es presentado el presidente de Estados Unidos, a lo mismo que al presidente de Argentina, de Alemania, de Rusia, según los que estén en la reunión, usted se da cuenta que cada vez que pasa un gobernante, aunque a todos se le dice presidente, aquí tenemos al presidente de Estados Unidos, aquí tenemos al presidente de México, aquí tenemos al presidente de Alemania, en fin, de Canadá. Cada presidente, aunque ostentan el mismo título, cada uno de ellos tiene distinto nombre. El título es el mismo, presidente, pero diferente nombre. Pero hay algo más importante. Cada presidente representa diferentes leyes, diferente constitución. Yo no puedo pensar que al momento de presentar al presidente de Estados Unidos esté detrás de él la constitución tal como está establecido en México. Cada país tiene diferente. De modo que cada presidente representa diferente ley, diferente constitución. Es lo mismo. Si nosotros hablamos del ungido de los egipcios, que es el faraón, yo no puedo pensar que tenga la misma creencia, fe, como se usaba en aquel entonces, las mismas leyes. El ungido, el rey o emperador de Egipto representa una ley. El rey o emperador de Persia representa otra ley. El rey o emperador de Babilonia, otra ley. El de Grecia, el de Roma. Cada uno representa diferente ley, diferente deidad. Aunque todos sean ungidos, aunque todos sean reyes. Pues la palabra faraón representa el ungido de los dioses. Este era el término. Por eso se usaba el término faraón, porque era el representante de los dioses. Detrás de cada título está la deidad. Es como, repito, los presidentes. Así que cuando usted usa el término Cristo, detrás de esa terminología, de ese título, está la negación de los mandamientos. Una doctrina diferente a la Torá, a los pactos del Eterno. Están tratando de hablar de un representante, de un Salvador, que está formando una nueva institución religiosa distinta a la de Israel. Cuando alguien confiesa creer en Mashiach, inmediatamente lo van a identificar con el pueblo de Israel. Usted al verme esta forma de representar el turbante que se usaba por los sacerdotes, usted ya me está identificando con el pueblo de Israel. De esta manera, cuando yo hablo de Mashiach, muchos dicen, pero es que los mandamientos y la ley fueron dadas para Israel. Obviamente, claro que fueron dados para Israel.
Y todo el que quiera ser parte de Israel tiene que ser injertado en ese olivo. Todo el que quiera ser parte de Israel tiene que guardar los pactos y los mandamientos, tal como dice Romanos capítulo 2, versos 27 al 29, o como dice el capítulo 11 y 9, que si queremos ser llamados hijos del Elohim de Israel, tenemos que ser parte de los hijos de la promesa. Y es guardar los mandamientos. Esto nos va a identificar. De modo que los mandamientos, los pactos, que, dicho sea de paso, el eterno Yahweh jamás ha hecho pactos con los pueblos gentiles. Romanos 9, 4 y 5. De ellos son los pactos, el culto, la ley, las promesas, la adopción, todo es de ellos. Nunca ha hecho pactos. Ahora, el gentil no es contado como pueblo de Yahweh. Efesios capítulo 2. Vosotros que erais gentiles, que no erais pueblo, mas ahora sois pueblo. Así que ahora hemos dejado de ser gentiles al someternos a los pactos y mandamientos dados al pueblo, para pasar a ser ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, conciudadanos de la República de Israel y miembros de la familia de Elohim. Esto es, y esto representa invocar a Mashiach. Repito, si usted, mi hermano, quiere llamarle Cristo, usted está hablando de una entidad, de una institución diferente. Usted está invocando una deidad, un representante de una deidad que está en contra de los mandamientos del Eterno. Y el cristianismo, así llamado, no tiene identidad propia. Intenta, a base de malas interpretaciones, crearse una identidad. Por ejemplo, el cristianismo tiene una escritura de origen judío. No tiene escritura propia. Ellos han hecho un plagio, se han querido apropiar, han querido decir que es de ellos. Sin embargo, tanto el Antiguo, como le llaman ellos, como el Nuevo Testamento, que no son más que el pacto y la renovación del pacto, son escritos por judíos y hablan de Mashiach. Así que el cristianismo no tiene ninguna base sólida propia. Su base es la escritura de origen judío. Primero. Segundo, el bautismo que practican lo aprendieron de los judíos, de los hebreos, de la identidad hebrea, el pueblo del Eterno. Tercero, celebran una fiesta, supuestamente, una conmemoración llamada Santa Cena, que no es más que una copia de la llamada Pascua Católica, el tomar la hostia. Eso es la Santa Cena, te dan un pedacito de pan, un traguito de vino, y dicen que es la Santa Cena. Es una copia barata de la celebración pascual católica, donde comen la hostia. ¿Qué otra cosa celebran? La presentación de niños, que le llaman así a ellos, no es de origen judío, que sustituyeron con la circuncisión. Es una aberración. ¿Qué otra cosa celebran? Navidad. ¿Qué celebran ese día? ¿Fiestas hebreas? No, fiestas paganas. El cristianismo es una sincretización de paganismo con hebraísmo, corrompiendo la palabra del Eterno. Así que no podemos aceptar. Alguien que no puede aceptar que tenga un conocimiento un poquito de las cosas, jamás podrá aceptar que el término Cristo y el término Mashiach sea lo mismo. Pero de usted depende, mi hermano. Yo le dejo a su consideración que usted discierna por usted mismo y razone. No es lo mismo, no representa lo mismo Mashiach, el Cristo. Valga la repetición.
que realmente todos sabemos que Cristo viene del griego y Mashiach viene del hebreo. Y no aparece ese nombre en el hebreo. Es un plagio mal hecho y astutamente introducido por el enemigo para confundir. Eso es parte de la doctrina babilónica, confusión. Que Yahweh le bendiga, mi hermano, y nos vemos en la próxima, si usted así lo desea. La decisión es suya. Shalom.